Soy Michael Corbián, soy artista visual, soy originario de Mérida, Yucatán. Soy egresado de las artes visuales en Yucatán. Inicié mi carrera en las artes visuales por mi papá. Mi papá es editor de libros y siempre desde muy chico me llevaba a todos los viajes por las zonas arqueológicas, sobre todo de la zona sur. Y en esos viajes él siempre me prestaba, digamos, su cámara para que yo registrara ciertas como partes de todos los viajes, y ahí fue como que el inicio, mi primer contacto con la creación. Y ya de ahí, digamos que poco a poco fui adentrándome más que nada al mundo de la creación, pero ya con una idea de reflexión, sobre todo con el cine. Todo inició cuando yo empiezo a ver mucho cine a los 20, 21 años, y de ahí empiezo a entender mucho los conceptos, mucho la conceptualización del arte, y ya de ahí ya lo empiezo a definir que ese es como mi camino para estudiar artes visuales. Solo Cielo Existe es el resumen de todo un recorrido artístico en la fotografía. Son 8 años en los cuales yo estuve reflexionando mucho sobre la construcción de la existencia. En esa reflexión de la construcción de la existencia empecé a generar proyectos en donde me preguntaba mucho sobre todo el origen desde que nacemos hasta todo el recorrido que hacemos, ¿no? Y inicia con el proyecto de Melancolía, que ahí utilicé la estenopeica como recurso para generar las imágenes. Con Melancolía me interesaba mucho entender el origen, sobre todo cuando llegamos digamos, al mundo, a la vida, ese como dolo con el que vinimos, ese dolo con el que nacemos, ese vacío que vamos a ir llenando en todo el camino de nuestro recorrido, para de ahí entrar a Maleza. Con Maleza me interesaba mucho entender la construcción que tenemos sobre el bien y el mal, sobre todo en la cultura en la que estamos, cómo se va forjando en nosotros esta concepción de lo que es bueno o malo, de lo que está bien o de lo que está mal. Y utilicé la palabra maleza jugando, sobre todo porque en Mérida es una superficie muy árida, muy plana, y es un entorno muy selvático, y siempre en el día a día escuchas hablar de la maleza, ¿no? De que ya tenemos maleza en el césped, en la calle, y me interesaba jugar mucho la palabra maleza con la concepción del bien y el mal. Para ahí utilicé la fotografía infrarroja, y mi reflexión era llegar a eso, ¿no? Cómo se va forjando esa idea del bien y el mal. Y para concluir este trabajo me interesaba mucho la cuestión de la memoria, el documento y el archivo, y finalizo todo este proyecto con Solo Cielo Existe. Y con Solo Cielo Existe me interesaba trabajar mucho la memoria, el archivo y el documento, y extraigo una frase de Popol Vuh que narran en la parte donde narran la creación. Ellos mencionan que solamente el cielo existía. Entonces se me hizo una frase muy poética, sobre todo muy poética para todo este trabajo que estaba generando sobre la construcción de la existencia. Y entonces me interesó ponerle Solo el cielo existe también, puntualmente, porque lo que me interesaba documentar en Yucatán o en Mérida son ciertas fiestas patronales y rituales que tenían un poco de lo ritual, de lo prehispánico, en el área de la cultura maya. Desde hace 7 años documenté más de 12 fiestas rituales en el entorno de Yucatán y uno en Campeche. Y lo que me interesaba era lo que les comentaba, trabajar mucho el documento y el archivo con la memoria, pero sobre todo en este proyecto entender y reflexionar lo que es la fe, la devoción, el fervor hacia ciertas imágenes, hacia ciertas como que imágenes patronales en el entorno, entendiendo que yo lo que intentaba era reflexionar cómo poco a poco construimos nuestro entorno, nuestro camino, cómo la misma cultura va permeando nuestra visión de la vida. Y con Solo Cero Existe era eso, era el resumen de la conclusión de esos 3 proyectos, y sobre todo dejar un documento de archivo de ciertos rituales que ya están en ese punto de cambiar, digamos, su trascendencia, su forma. Y para finalizar, Solo Cielo Existe es una exhibición que inicia en el Museo de Antropología Palacio Encantón en Yucatán.
para luego albergarlo aquí en el Museo de la Cancillería, que lo pertinente que tiene este espacio y sobre todo la Ciudad de México es que aquí es donde yo extraigo y concluyo, junto con el curador Humberto Chávez Mayol, el resumen de este recorrido, digamos, de este recorrido de reflexión de mis proyectos. Y lo que me interesaba era mostrar un poco de esta cuestión identitaria que tenemos en la península, sobre todo porque en Mérida es una ciudad, digamos que Mérida es la ciudad principal de Yucatán, pero si te sales de ahí todo es muy comunitario, ¿no? Digamos que el día a día o lo común son otras formas y me interesaba, sobre todo en esta cuestión de documento, archivo y memoria, exhibirlo en otras áreas que no sean la península de Yucatán, que forma parte de nuestro día a día. Entonces, el Museo de la Cancillería tiene este espacio en donde me interesa mucho que la gente también percibe y vea cómo nosotros entendemos también los entornos, desde qué otras áreas, desde qué otros puntos de vista entendemos nuestro espacio, que es muy diferente al de Ciudad de México. Y agradezco a todas las personas que están involucradas, al Museo de la Cancillería, al Instituto Matías Romero, al Palacio Cantón y al Museo Latino, por ser piezas principales para que se exhiba esta exposición.